La masa de un cuerpo es una medida de su contenido energético. Si la energía cambia un valor L, entonces la masa varía en el mismo sentido. Un valor L-9 por 10 a la 20. No es imposible que se pueda comprobar con éxito la teoría con cuerpos cuyo contenido energético es altamente variable. Por ejemplo, con sales de radio. Después, Einstein en 1907 volvió a ocuparse de este tema, esta vez con algo más de detalle. Einstein en 1907, 442-443. Según nuestro resultado, E igual a mc2, la ley de la constancia de la masa se aplica a un sistema físico simple solamente cuando su energía permanece constante, en entonces equivalente al principio de la conservación de la energía. Evidentemente, los cambios experimentados por las masas de sistemas físicos durante los procesos físicos familiares son siempre tan pequeños que no se pueden medir. Por ejemplo, la disminución de masa de un sistema que emite 100 gramos calorías tiene un valor de 4,6 por 10 a la 11 gramos. La desintegración radiactiva de una sustancia va acompañada de la emisión de cantidades enormes de energía. Es suficientemente grande la reducción de masa en tal proceso como para ser detectable. Planck escribe acerca de esto. Planck 1907 568. Según Precht and B. Pips 21599. 1906. Un gramo atómico de radio rodea de una capa de plomo de suficiente espesor emite 134,4 por 225 igual 30 a 240 gramos calorías por hora. De acuerdo con básicamente M-E-C a la 2, esto significa una disminución de masa de... No estudié matemáticas. 30.240.419.10 a la 5, cerramos paréntesis, guión bajo 9.10 a la 20 gramos, 1,41 por 10 miligramos por hora o 0,012 miligramos por año. Por supuesto, esto es todavía tan pequeño, especialmente en vista del elevado peso atómico del radio, que por el momento puede muy bien quedar fuera del rango de lo experimentalmente accesible. La pregunta obvia que surge es si no sería posible alcanzar este objeto utilizando un método indirecto. Si m es el peso atómico del átomo que se desintegra y m M1, M2, etcétera, son los pesos atómicos de los productos finales de la desintegración radiactiva. Entonces se debe verificar. ¿Cómo los odio? M-no sé, M-E-C2, donde denota la energía producida durante la desintegración de un gran átomo. Esto se puede calcular si se conoce la energía producida por unidad de tiempo durante una desintegración estacionaria y la constante de desintegración media del átomo. Que este método puede ser aplicado con éxito o no depende básicamente de si existen reacciones radiactivas para las que m igual m no es demasiado pequeño comparado con 1. En el caso mencionado del radio se obtiene si se toma que su vida media es de 2600 años aproximadamente. Por consiguiente, si la vida media del radio hubiese sido determinada con una precisión razonable, podríamos comprobar nuestras relaciones si conociésemos los pesos atómicos involucrados con una precisión de 6 dígitos. Esto es, por supuesto, imposible. Sin embargo, es posible que se detecte procesos radiactivos en los que un porcentaje significativamente alto de la masa del átomo original se convierte en la energía de una variedad mayor de radiaciones. Que el caso del radio parece al menos razonable imaginar que la energía producida durante la desintegración de un átomo varíe de sustancia a sustancia, como mínimo tanto como lo hace el ritmo de desintegración. Como sabemos, el futuro reserva efectivamente el descubrimiento de desintegraciones atómicas, no exactamente de la manera que posiblemente tenía en mente Einstein en 1907, en la que los balances energéticos serían particularmente significativos, como la fisión del uranio en 1938, que terminaría conduciendo a las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Tenemos por consiguiente que la teoría de la radiactividad especial einsteiniana aporta a la radiactividad un firme apoyo teórico. No es en este sentido extraña la buena opinión que Marie Curie llegaría a tener de Einstein, como tendremos ocasión de comprobar en el capítulo 4, el premio Nobel, una forma no la única, por supuesto, ni siempre la mejor o la más justa de medir el reconocimiento que tiene un
un descubrimiento científico que termina siendo considerado importante es a través del Premio Nobel de Física, de Química o de Medicina Fisiológica, no solo cuando fue concedido, si lo fue a los responsables del mismo, sino también el número de personas que propusieron con demasiada frecuencia. Se emplea el anglicismo nominaciones a un científico determinado para que recibiese el galardón. Afortunadamente, en 1974 la Fundación Nobel relajó la existencia de sus estatutos de que las deliberaciones relativas a la concesión de los premios permaneciesen secretas, autorizando que las 4 instituciones que otorgan los premios Nobel permitan el acceso a sus archivos para propósitos de investigación histórica, con la restricción de que los documentos en cuestión tengan al menos medio siglo de antigüedad. Gracias a esta apertura disponemos ya de algunas publicaciones en las que se recoge información acerca de quiénes fueron los científicos propuestos a lo largo del periodo 1901-1937 y quienes los propusieron: Coufort, Heilbronn y Ulrich, 1987. Hay que señalar que las elecciones recaen en última instancia en las correspondientes academias suecas y que las propuestas recibidas no son en absoluto vinculantes. Los premios Nobel fueron instituidos, como es bien sabido, gracias a las provisiones que hizo al respecto en su testamento fechado el 27 de noviembre de 1897, Alfred Nobel, 1833-1896. Aquí lo que dejó escrito: Código de Estatutos de la Fundación Nobel, dado en Palacio de Estocolmo el 29 de junio del año 1900, reproducido en Crawford, 1984, 221-229. Con el resto de mis bienes citados, que sean convertibles, deseo que mis albaceas procedan de la siguiente manera: deben convertir los mencionados restos de propiedad en dinero, que invertirán en títulos seguros. El capital asegurado de esta manera formará un fondo, de cuyos intereses se concederán anualmente premios para aquellas personas que hayan contribuido muy eficazmente a beneficiar a la humanidad durante el año inmediatamente precedente. Dichos intereses se dividirán en cinco partes iguales, a repartir de la manera siguiente: una parte a la persona que haya realizado el descubrimiento o invento más importante en el dominio de la física; una parte a la persona que haya realizado el descubrimiento o mejora en química más importante; una parte a la persona que haya realizado el descubrimiento más importante en el dominio de la fisiología o la medicina; una parte a la persona que haya producido en el campo de la literatura el trabajo de una tendencia idealista más distinguido; y finalmente una parte de la persona que haya proporcionado más o mejor la fraternidad de las naciones y la abolición o disminución de los ejércitos permanentes y la formación y aumento de congresos de paz. Los premios para física y química serán otorgados por la Academia de Ciencias Svenska Vetenskapsakademien en Estocolmo; el de Fisiología o Medicina por el Instituto Médico Karolinska Institut en Estocolmo; el premio para literatura por la Academia de Estocolmo, Svenska Akademien, y el de la paz por un comité de 5 personas elegidas por el Parlamento noruego. Declaró que es mi expreso deseo que en la concesión de los premios no se preste consideración de ningún tipo a la nacionalidad de los candidatos. Esto es que el premio se conceda a quien más lo merezca, sea o no de origen escandinavo. Sabemos que el matemático sueco Gösta Mittag-Leffler, 1846-1927, una figura destacada en la comunidad matemática internacional de la época, había estudiado con Weierstrass en Berlín y Hermite y Liouville en París. Fue además el fundador en 1882 de la revista Acta Matematica. Desempeñó un papel importante para que Marie Curie fuese premiada. Si hubiese sido por las propuestas recibidas, su elección habría sido dudosa, más aún sabiendo cuenta de una carta colectiva de 3 miembros de la Academia de Sciences: Henry Poincaré, Eleuthère Mascart, Gaston Darboux, los 3 miembros extranjeros de la Academia Sueca; Gabriel Lippmann, que había sido invitado aquel año a realizar propuestas junto a otros 16 académicos que no tenían facultad para presentar candidaturas, que proponía la candidatura de Becquerel y Pierre Curie. Marie Curie quedaba al margen en la propuesta francesa. No era, por supuesto, académica y nunca lo sería. La carta en cuestión es larga, pero merece la pena extraer de ella algunos pasajes. El texto completo se incluye sin datar en Nabonat et 1999, 324-326.
Uno de los descubrimientos más importantes que se haya hecho en la física en los últimos años es de la radiactividad de la materia. Se trata, en efecto, de un hecho absolutamente nuevo y que toca a la vez a las propiedades más íntimas de la materia y del éter, el que conserva todavía el tal misterio que no, tan misterio no constituye sino una razón más para esperar que producirá aún descubrimientos interesantes e inesperados. Este descubrimiento es debido a Becquerel y Curie. Después del descubrimiento de los rayos X y Becquerel tuvo la idea de buscar si los cuerpos fosforescentes emitían radiaciones análogas. En 1898 Curie se ocupó a su vez de esta cuestión, probar con uranio y estudió diferentes minerales de uranio y de torio, algunos de los cuales aparecieron dotados de una radiactividad particularmente intensa y continuaban de manera parecida, siempre sin nombrar a Marie Curie. Solo Charles Bouchard propuso la candidatura conjunta de Becquerel y los dos Curie. Sin embargo, Mittag Leffer, uno de los pocos científicos de entonces que estimaban y animaban el trabajo de mujeres, era amigo y protector de la matemática rusa Sofía Kovalenskaya. No veía ningún motivo para que Marie no fuera incluida entre los premiados. En consecuencia, informó, sin precisar los detalles, eran secretos, a Peer de las iniciativas en curso. El 6 de agosto de 1903, este le respondió, citado en Hurwitz 1995-218 y Nabonat et 1999-326. Ha sido usted muy amable al informarme de que he sido mencionado para el premio Nobel. No sé si este ruido tiene mucha consistencia, pero en el caso de que fuese cierto que estoy siendo considerado seriamente, desearía mucho que se me considerase como solidario con Curie en nuestras investigaciones sobre los cuerpos radiactivos. Es en efecto su primer trabajo el que ha determinado el descubrimiento de nuevos cuerpos y partes y aparte es muy grande en este descubrimiento. También ha determinado el peso atómico del radio. Creo que el que estuviésemos separados en estas circunstancias sorprendería a mucha gente. He enviado a Suecia la tesis de Curie y pienso que ellos mismos verían que su parte es tan grande como la mía en este trabajo. Por otra parte, el 8 de septiembre de Mittag Leffer escribía a Polonia: mi querido amigo, querría decirme sinceramente y de manera absolutamente confidencial su opinión sobre la cuestión siguiente. ¿Sería más justo otorgar el premio Nobel de Física a y Curie solos o repartir el premio entre Becquerel por un lado y los Curie por otro? Puede indicarme al mismo tiempo las razones de su opinión. La respuesta de Poincare suscita, como ha planteado Anne Hurwitz 1995-216-217, dudas sobre la autenticidad de la carta conjunta de los académicos mencionada antes, a pesar de que las firmas que aparecen en ellas son sin duda auténticas. Yo creo que lo más justo sería repartir el premio entre Becquerel y los Curie, porque si los Curie son más finos y han avanzado más, Becquerel ha sido el iniciador. Finalmente el premio fue otorgado a los tres, una mitad, el equivalente a 70,000 francos, a Becquerel y la otra a Marie y Pierre Curie, pero estamos adelantando acontecimientos. Veamos en primer lugar algunos datos relativos a cómo llegaron Marie y Pierre Curie a obtener el premio Nobel de Física. En 1901, el primer año en el que se otorgaron los premios, ni Pierre ni Marie recibieron adhesión alguna. Si Becquerel le propuso Marcelin Bettelot, el galardonado fue Röntgen, que fue propuesto por 16 personas. En 1902, Becquerel recibió 3 cartas de apoyo de Bettelot, Gaston Darboux y Emile Warburg, el mismo número de Pierre Curie, Mascart, Darboux y Warburg, mientras que Marie solo 2. Darboux y Warburg fueron galardonados. Hendrik A. Lorentz 6 adhesiones y Pete Seemann 1. Sería en 1903 cuando la radioactividad fue premiada. Becquerel recibió 6 adhesiones. Bettelot, Bouchard, que como vimos estudiaban con Pierre el año siguiente los efectos fisiológicos de las radiaciones. Darboux, Liebman, Mascart y Poincare. Pierre Curie 5, Darboux, Liebman, Mascart, Poincare y Bouchard y Marie 1. La ya citada de Bouchard, pero a pesar de las diferencias en número de propuestas de los tres recibieron el premio. Becquerel en reconocimiento, según la notificación oficial, a los extraordinarios servicios que ha prestado con su descubrimiento de la reactividad espontánea, y Pierre y Marie Curie en reconocimiento a los extraordinarios servicios
que han presentado con sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por el profesor Becquerel. Hay que señalar que ese mismo año Svante Arrhenius 1859-1927 fue propuesto por 6 científicos y Guglielmo Marconi 1874-1937 por otros 6. Con el premio con el premio llegó la fama. También hay que señalar que se trató de un servicio mutuo, ya que fue a partir de aquel año cuando los premios Nobel comenzaron a ganar reconocimiento popular. Entre los temas recurrentes a la hora de las informaciones publicadas en la prensa sobre el premio destacan dos. El primero, la figura de Marie Curie era una mujer en un mundo de hombres. El segundo, el descubrimiento del radio, que curiosamente no había sido mencionado en las notificaciones oficiales. Las supuestas maravillosas propiedades físicas, médicas, químicas del nuevo elemento también fueron aireadas constantemente por la prensa, y el reconocimiento internacional repercutió en Francia. No conocemos a nuestros científicos. Se escribía en la Liberté del 15 de noviembre. Son los extranjeros los que nos los descubren. El 31 de enero de 1904, el presidente de la República, Émile Loubet, y el ministro de Instrucción Pública, Joseph Claumier, visitaban el laboratorio de los Curie y prometían nuevos locales. El rector de la academia, Louis Liard, pedía al Parlamento que crease una cátedra de la Sorbona para Pierre, quien en 1900 había rechazado tras grandes vacilaciones una cátedra en la Universidad de Ginebra. El 1 de octubre del mismo año, Pierre Curie era nombrado por fin catedrático de la Facultad de Ciencias de la Sorbona, tras muchos años en algunos aspectos interesantes pero también oscuros, École Municipal de Physique et Chimie Industriales, donde le sustituyó Paul Langevin. La cátedra que recibió se denominó Física y General y Radiactividad. Por entonces, sin embargo, parece que su interés por la radiactividad había disminuido y que buscaba otro tema de investigación. Su salud no era, además, como ya he apuntado, buena. Otra víctima muy probablemente de una radiación incontrolada con materiales radiactivos, y la competencia en el campo ya era demasiado grande. En una necrología publicada en la Revue Scientifique se señalaba que iba a emprender, en colaboración con el fisiólogo de Arsonval, un estudio en un dominio más oscuro que el del radio, sobre las fuerzas físicas que se manifiestan en trance de mediums. No puede ser que cayó en eso. Anónimo 1906. También se informaba allí de que en un juicio de 1905 había asistido a una sesión con la famosa medium Eusapia Palladino. Nadie debe pensar, no obstante, que ni este hecho ni sus aparentes proposiciones indican una tendencia científica de Pierre Curie. La investigación de fenómenos paranormales estaba entonces en candelero entre muchos científicos, físicos especialmente, de diversos países. En Gran Bretaña, por ejemplo, en 1882 se creó una Society for Physic Research, de la que, por cierto, Marie Curie fue nombrada miembro honorario antes de la Primera Guerra Mundial. Oppenheimer, 1985-330, entre cuyos miembros se contaba científicos como William Crookes, Oliver Lodge, Lord Rayleigh, John Couch Adams, William Ramsay, J. J. Thomson o Arthur Suchter. Leyendo la autobiografía Recollections and Reflections de Thomson, nos encontramos con un capítulo del quinto, algunos de cuyos párrafos merecen la pena citar. Thomson, 1936-1147. En la década de los 90, a instancias de la F.W. Myers, asistía a un considerable número de sesiones en las que se suponía que se producían efectos físicos anormales. Fueron de este tipo las únicas a las que fui. Los resultados fueron muy decepcionantes. En todas menos en dos a la que asistí no sucedió nada, y en esas dos existían razones fundadas para sospechar que se había producido un fraude. Al igual que Pierre Curie, el descubridor del electrón se relaciona con Eusapia Palladino, de la que escribía Thomson, 1936. Una experiencia mucho más excitante e interesante fue con Eusapia Palladino, una campesina italiana que había sido descubierta por el profesor Richard, un prestigioso fisiólogo francés, y que había mostrado poderes muy notables para producir efectos físicos anormales en una serie de sesiones que había tenido con el profesor Richard y sin Oliver Roth en una isla de Mediterráneo, bajo condiciones que hacían improbable el engaño.
Usapia vino a Cambridge en la vacación larga de 1895 y se alojó con los Myers. Llegó a cabo algunas sesiones y yo estuve presente en dos. En la primera, que comenzó a las 6 de la tarde, estuvieron presentes además de mí mismo Lord Reichardt, el profesor Richard Myers, Richard Hodgson, Miss Sidgwick y Miss Berral, junto con otros cuyos nombres he olvidado. No fue por consiguiente aquel interés de Pierre Curie único ni sorprendente en el mundo científico de aquella época, pero regresando a su biografía tenemos que en octubre de 1905 era elegido para ocupar un lugar entre los denominados inmortales, esto es, a la Academia de Science, la misma institución que en 1902 había preferido elegir a Emile Amagat y no a Pierre, que también era candidato. Fue entonces también en plena fiebre radiactiva cuando Henry Farkas creó la ya citada revista Le Radium. Da igual da idea del nuevo mundo que se abrió el matrimonio Curie la siguiente carta que Pierre escribió el 22 de enero de 1904 a George Coe, un físico de amigo suyo, citado en Reid 1985. Querido amigo, hace ya mucho tiempo que quería escribirle, discúlpeme por no haberlo hecho, pero ello es debido a la vida tan estúpida que llevo. Habrá observado usted este súbito entusiasmo por el radio, que conlleva todas las dudosas ventajas de una momentánea popularidad. Hemos sido perseguidos por periodistas y fotógrafos de todos los países del mundo, quienes han llegado hasta el extremo de reproducir la conversación de mi hija con su niñera y describir el gato blanco y negro que tenemos en casa. Hemos recibido además numerosas peticiones de dinero. Por último, los coleccionistas de autógrafos snobs, gente de la buena sociedad y algunas veces hasta científicos han venido a vernos a nuestros magníficos y tranquilos aposentos de laboratorio, y todas las noches también había un montón de cartas que contestar. Así las cosas, me siento invadido por una especie de estupor, y sin embargo puede que este torbellino no haya sido del todo vano si me sirve para conseguir una cátedra y un laboratorio. En cuanto a Marie, los honorarios académicos que recibió fueron mucho más modestos. Simplemente fue nombrada el 1 de noviembre de 1904 chef, chef des travaux en el laboratorio de su marido en la Facultad de Ciencias. Hasta entonces y desde el 26 de octubre de 1900 ocupaba el puesto de Charles des Conference de física de primer y segundo curso en la École Normale Supérieure de Enseñanza Secundaria para Mujeres de Cerbes. No sería, sin embargo, hasta finales de 1905 que el laboratorio de los Curie fue transferido de la École Physique et Chimie Industriales a un anexo de la Facultad de Ciencias situado en la Rue Curie. Allí trabajaría Marie Curie hasta 1916. Pero regresamos a la concesión del premio Nobel. Ni Pierre ni Marie asistieron a la ceremonia de entrega de los premios en Estocolmo. Serían representados por el embajador de Francia. Se justificaron argumentando que Pierre tenía que cumplir con sus deberes docentes y que Marie ha estado enferma este verano y todavía no se ha recuperado del todo. Por entonces el viaje de París a la capital sueca duraba entre 48 horas en cada sentido. Era y sigue siéndolo preceptivo. Sin embargo, que los galardones pronunciasen una conferencia en Estocolmo, y Pierre cumplió con semejante obligación el 6 de junio de 1905. Viajó con Marie, que no pronunció ninguna conferencia. En su conferencia para el Nobel Pierre Curie 1906 realizó en primer lugar un rápido resumen del descubrimiento del radio, enumerando algunas de las propiedades, para pasar a continuación a hablar de las consecuencias de los nuevos conocimientos que nos proporciona la radioactividad en diversas ramas de la ciencia. Como es natural, poco nuevo u original pudo manifestar. Es interesante, no obstante, citar el último párrafo de su conferencia, Curie P. 1906-7. Se pueden imaginar que en manos criminales el radio puede hacerse muy peligroso, y en este punto nos podemos preguntar si la humanidad extrae ventajas conociendo los secretos de la naturaleza, si está madura para beneficiarse, o si este conocimiento le resulta perjudicial. El ejemplo de los descubrimientos de Nobel es característico. Los poderosos explosivos han permitido a los hombres llevar a cabo trabajos admirables. También son un medio terrible de destrucción en las manos de grandes criminales que arrastran a los pueblos a la guerra. Yo soy de los que piensan que la humanidad extraerá más bien que mal de los nuevos descubrimientos. Uy, si te contara, Pierre Curie, si te contara. Pocas veces mostró Pierre Curie mayor sabiduría. ¿Te suena el cobalto 60 en México? Pocas veces mostró Pierre Curie mayor sabiduría, más
más presencia. La conferencia de Estocolmo, que culminaba una dura y básicamente modesta vida de investigaciones científicas, era su momento y no lo desaprovechó. No, desde luego, desde el punto de vista de la humanidad y de la responsabilidad moral del científico. ¿Te suena Hiroshima y Nagasaki? Ah, no, no pasaba. El Premio Nobel de Química, aunque cronológicamente no sea este el descubrimiento más oportuno, señalaré que el premio 1903 no fue el único galardón Nobel que consiguió Marie Curie en 1911. Obtuvo el de Química en reconocimiento a sus servicios al avance de la química con el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este extraordinario elemento. Ahora bien, no lo obtuvo con muchas propuestas, solamente dos, de Darboux y Arrhenius. La cuestión de si fue razonable o no el que recibiese un segundo premio es compleja. Por un lado, no parece difícil justificar el que recibiese el premio Nobel de Química, y en este sentido el juicio cabal que mostró la Academia Sueca, la radiactividad significó una oportunidad básica para la química, y además las aportaciones de Marie Curie a este campo no se detuvieron en 1898. Fue capaz, por ejemplo, de aislar y determinar el peso atómico del radio en 1902. En cuanto a comprender por qué propusieron su candidatura únicamente dos científicos, la primera posibilidad es, por supuesto, que fue su opinión generalizada el que sus aportaciones después de 1898 carecían de la importancia y originalidad necesaria para recibir tan alto premio, una opinión bastante, diría yo, justificada. Por otro lado, pudo influir el que ya hubiese recibido un premio Nobel, que este hecho retrayese nuevas candidaturas para otro premio, posibilidad que aunque no estuviese prohibida por los estatutos de la Fundación Nobel, no se había dado hasta entonces. Marie fue el primer caso de una persona galardonada por segunda vez. Me detendré, no obstante, en otras posibilidades que desvelan una faceta interesante de cómo era percibido el nuevo campo científico abierto por Becquerel y de que Marie Curie era uno de los líderes indiscutibles. La radioactividad por un grupo tan numeroso como destacado en los químicos. La posibilidad en cuestión se hace patente cuando se leen manifestaciones como las realizadas por Arthur Schmichels en un discurso como presidente de la sección B Química del Congreso de la British Association for the Advancement of Science, celebrado en Leicester entre el 31 de julio y el 7 de agosto de 1907. He aquí lo que con respecto a la radioactividad y la química dijo en aquella ocasión Smithers 1908 476 477. La perplejidad del químico de hoy no conviene. Creo de la novedad de las ideas que le están presentando, sino de la gran rapidez con que toda la ciencia está creciendo, de la invasión de la química por la matemática y en particular de la repentina aparición del tema de la radioactividad con sus nuevos métodos, nuevos instrumentos y especialmente la filosofía especulativa que la acompaña. Existe un sentimiento de incomodidad con relación al hecho de que están realizando desarrollos de gran importancia para el químico mediante experimentos con cantidad de materia de casi inconcebible pequeñez. Por supuesto, el análisis espectral llevó a la química fuera de los límites de la balanza, pero los nuevos materiales que desveló podían al menos ser acumulados en cantidades palpables. Con la radioactividad parece, con relación a lo ponderable, que estamos casi creando una química de fantasmas, y esta reducción en la cantidad de materiales experimentales asociada como esta con una exuberancia de especulación matemática de la clase más desconcertante relativa a la naturaleza, o acaso yo diría la falta de naturaleza de la materia está calculada para perturbar a un impasible y terrenal filósofo cuyo trabajo ha estado hasta entonces confinado a cantidades comparativas enormes de materiales y a un número restringido de crudas ideas mecánicas. La ciencia experimental ha sido llevada últimamente hacia finanzas cada vez mayores, hasta la región de los rayos X, en donde el elemento objetivo parece haber desaparecido por completo. Una cosa era un físico y otra un químico, y era importante distinguir entre ambos. Aunque la química y la física encuentran y mezclan, existe, creo, una diferencia esencial entre el genio del químico y el genio del físico, y me aventuro a creer que no es innecesario insistir algo en las funciones primarias de un químico. La primera cualificación de un químico es que sea maestro de un arte peculiar. Su mayor mérito es que sea un maestra de un arte peculiar, y su mayor mérito es que sea un consumado trabajador. Su capacidad más característica, la
Característica, la mayor presencia para discriminar en cuestiones que afectan a la composición y cantidad de materiales. No es dado a elaborar teorías y habitualmente es reacio a la especulación. Tampoco tiene normalmente aptitud para las matemáticas. Tal es el químico normal o fue y tal. Espero siempre debe ser desnudo acaso en algunos aspectos, pero no avergonzado. Tal vez por estas pretendidas distinciones entre la física y la química, entre físicos y químicos, fuese propuesta a Marie Curie solo 2 veces para el Premio Nobel de Química, más aún en tanto que muy pocos años antes en 1908, ya lo había recibido otro físico, Ernest Rutherford, del que me ocuparé en el próximo capítulo.